Recording is on. Hola, mis queridos alumnos. Hoy vamos a otra plática para las clases. Aquí en esta ocasión me encuentro ahí con mi amigo, el doctorando Arnulfo Mateos, que nos está transmitiendo directamente desde Heidelberg, Alemania. Y en esta ocasión tenemos una plática muy interesante, espero, sobre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Un poco para entender en esta cuestión de los cambios sociales cómo ha pasado. Entonces, este, pues, ¿cómo estás, Arnulfo? Espero que bien. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Entonces, Muchas gracias vamos por a la empezar. invitación. Ajá. Claro, claro, claro. ¿Quisieras presentarte un poco qué haces y dónde estás? Bueno, yo ahorita estoy realizando el doctorado en la Universidad de Heidelberg, ya casi finalizando, ya, gracias a Dios. Y realmente estoy yo haciendo mi tesis sobre la relación entre derecho internacional y derecho nacional respecto a la protección de derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Bueno, yo creo que lo explicaré más adelante, pero digamos, el enfoque de tal teoría es a partir del modelo alemán, que en pocas palabras es casi el modelo que toma no solamente el Consejo de Europa con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino también la Unión Europea. Digamos, la influencia de Alemania en Europa continental es muy, muy grande, e incluso en otros organismos internacionales. Uh-huh. Gracias, Arnulfo. Pues bueno, si quieres empezamos esta plática, ¿no? Que yo te voy haciendo preguntas y Uh-huh. tú, con tu experiencia, qué es lo que has estudiado y lo que sabes, Uh-huh. pues me vas contestando, ¿no? Lo primero que te quisiera preguntar, yo he Uh-huh. hablado anteriormente contigo, o sea, yo sé que es muy difícil ser especialista en esto, pues si nos podrías decir que finalmente, empezando a definir qué es un derecho humano y quizá cómo se definen los derechos humanos, ¿no? Quizá un Uh-huh. poco, se puede decir históricamente. Yo te he preguntado qué diferencia hay con la Declaración de los Derechos Humanos, también la Constitución norteamericana, algo así, incluso nuestra propia Constitución, que hemos tenido varias, las del 21, 48 y la moderna, que es la 17. ¿Cómo se refleja este problema de los derechos humanos, digamos, en la formación histórica de las naciones o social? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. Realmente, en este sentido, uno siempre escucha derechos humanos, garantías individuales para la gente que, digamos, antes de la reforma de 2011 se llamaba garantías individuales, o derechos de protección, o derechos fundamentales, digamos. Hay distintas categorías para, digamos, para señalar lo mismo. Yo creo que lo más importante, y es realmente la idea que tal vez va a estar como trasfondo de toda esta presentación, bueno, y presentación, es cuál es la concepción moderna de qué es un derecho fundamental o un derecho humano, o qué es aquello que me permite exigir lo que una constitución, un convenio internacional, la Convención Americana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, digamos, qué es lo que me permite acceder a ese contenido. Un derecho, digamos, la concepción moderna de un derecho se refiere a aquella posibilidad que tiene el individuo de acceder a una jurisdicción o a un ente del Estado para exigir el cumplimiento del contenido de tal derecho o de tal enunciado normativo que señala, por ejemplo, tú tengo libertades de expresión. Bueno, por derecho se va a entender la posibilidad que yo pueda acceder justamente, digamos, el Estado me censura, entonces yo puedo acceder a un tribunal y decir, aquí hay una censura indebida que violenta mi derecho. Y el Estado puede en un momento dado eh, anular dicha prohibición. A ver, creo que se... ¿Escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. Es que se congeló la imagen, entonces pensé que Sí, se no, había... no te preocupes, tú sigue, Ok. ¿no? Digamos, esa es la concepción moderna de derecho, digamos, aquella pretensión jurídica que permite la eficacia de una elección respecto al contenido digamos, de un enunciado normativo. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Porque muchas veces sucede, por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues, claro, es un catálogo con derechos y uno consideraría que, bueno, pues digamos, son derechos, podrían decir que son derechos, pueden ser sentidos como derechos en la versión moderna, pero no lo son.
porque la Declaración Universal de Derechos Humanos solamente tiene un carácter declaratorio, no es vinculatorio para los Estados miembros. Es decir, si un Estado sacata un derecho violento o lesiona a uno, técnicamente no hay ninguna forma de que la ONU pueda, fuera de los organismos especializados que tienen, que por lo general son controlados por países poderosos, digamos, uno de esos miembros del Comité de Seguridad, es muy difícil que a China lo obligues a cumplir con el contenido de la aclaración. Por eso, digamos, pero eso es muy distinto de, por ejemplo, la Convención Americana, la cual tiene una jurisdicción, tiene la Corte Interamericana en San José, y la cual, si en un país, ya sea México, lesiona un derecho contenido en la declaración, puede sufrir una sentencia en contra y está obligado a resarcir tal lesión. Entonces, en este caso, por derecho fundamental, que es por eso es más apropiado hablar de derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales abarcan esa idea de llevar una concepción moral o histórica y traer a lo jurídico. En este caso, teniendo ese contenido moral, pero siendo una norma jurídica la cual va a entrar dentro de todo el sistema ya sea del ordenamiento nacional o internacional. Entonces, Muy bien. simplemente es eso. Oye, muy bien, Arnulfo. No sé si puedes prender tu cámara o se te imposibilita. Si no, no hay A ver, la puedo volver sí, por favor. Si se puede, si no, nos lo echamos así, no hay problema, ¿eh? a ver, Tú sí me ves, ¿verdad? a ver, todo. Bueno, si no, dejémoslo así, no hay problema mientras nos escuchemos y se escuche No, claro. no, sí, a ver. Así así lo vemos, eh, así nos ayudamos, no te ¿Ya preocupes. me ves? ¿Ya me puedes No, ver? no. ¿No? Ah, ya un poquito tal. Ahí está. Ok, Sí, sí, si no, perfecto. Sí. bueno, entonces, retomando lo que dices, ¿no? Muy interesante. Entonces, me imagino, sabremos todos un poquito de filosofía, yo me acuerdo de Hegel, que diría que la base del derecho son los movimientos sociales, ¿no? La exigencia Ujú, social, probablemente, ¿no? Lo que no se exige no se convierte en derecho, ¿no? Ahí ujú, en este sentido, este, mi- una base del derecho, tú me confirmarás, tiene que ver con los movimientos sociales que exigen ujú. ciertas ideas, ¿no? Para tal, ¿no? O sea, en este sentido la pregunta es simple y porque yo no conozco el tema, ¿qué se necesita? ¿Tú cómo piensas? ¿Qué necesita hacer la sociedad para que sus demandas particulares, ¿no? Por ejemplo, un caso, los derechos civiles, ¿no? De los norteamericanos, o este caso que es un poco el aborto, ¿qué se necesita para que se vuelva derecho? Bueno, ujú, Ah, y muy importante porque sí lo mencionaste, me llama la atención la de la declaración, ¿no? ujú, Y perdón por tomar el tema del aborto, que aunque es polémico, me imagino que si hay países que lo ratifican o lo vuelven ley, como ahorita es el caso de ujú. Argentina, no necesariamente otros países lo reconocen, ¿es cierto? Sí. Porque tienen autoridad, entonces no es, podríamos decir que no es un derecho fundamental, más o menos. Eh, bueno, esa pregunta está, bueno, es que son varias preguntas. Ay, perdón. Sí, la primera, digamos, ciertamente los derechos, también depende de a quién le preguntes. Por lo general, para que un derecho, una norma, un enunciado adquiera esa característica normativa, es decir, que sea, digamos, siguiendo más la idea de Kant, hay una aplicación heterónoma, digamos, que el Estado, que es el destinatario de todas estas normas, haga cumplir una norma, digamos, se ve vinculado por tal exigencia, tiene que cumplirse, por ejemplo, a partir de la extinción de Hans, de una visión positivista, tiene que ser una norma que haya sido expedida conforme a un debido proceso o una expedición autoritativa, es decir, el legislador en las democracias constitucionales, y que tenga eficacia social. Claro, ya después otros autores, por ejemplo, Robert Alexy, también basándose mucho en un autor americano llamado Dworkin, meten esa idea de que, claro, hay también, queda un poquito más Alexei que Dworkin en ese sentido, hay una vinculación con la moral, digamos. Entonces, esa moral
también se circunscribe en el derecho y también es un criterio de validez. La validez, en teoría, una norma es válida si es eficaz, se cumple, y si fue expedida autoritativamente por un proceso acordado por la Constitución en este caso. Pero, ¿y entonces a qué viene esto? Que ese contenido moral también a la larga es una expresión de movimientos sociales o experiencias históricas. Un ejemplo muy claro es Alemania. Por ejemplo, en Alemania, podríamos, claro, Alemania con todo lo que pasó con el nazismo, digamos, podría ya hablar sobre los derechos que son realmente digamos, una consecuencia de tal época, pero también podrá hablar de incluso derechos mucho más viejos. Por ejemplo, la libertad religiosa y de culto, o de creencia y de culto es un derecho viejísimo desde la paz de Augsburgo y después con la paz de Westfalia, y es un derecho que en Alemania tiene un peso enorme. Es decir, es muy, muy difícil, incluso con la pandemia de COVID, se requirieron muchas muy buenas razones para justificar la limitación del servicio religioso o incluso peregrinaciones. Y ese es un derecho que tiene esa carga histórica, que por ejemplo no veríamos tanto en Francia o en México, incluso con esta distinción entre Estado laico, ya está, digamos, con este principio de Estado laico que tenemos en México, esta estricta separación Estado-Iglesia, que en Alemania no sucede. En Alemania no hay una separación tan amplia, incluso el Estado es quien cobra los diezmos, dependiendo de qué religión seas. Entonces, por eso es posible que en algún momento dado, digamos, respecto al aborto, que en un país permita, digamos, por eso hay que distinguir entre la esfera nacional e la internacional, porque en la esfera nacional, por ejemplo, en un país el aborto puede estar despenalizado y en Ajá. otro no. Pero en los dos, digamos, podría ser, digamos, en los dos, digamos, hay un derecho fundamental, hay una protección. Claro, el aborto es más complejo porque es una colisión de dos derechos. La libertad, digamos, a la salud y a la integridad de la mujer frente digamos, al bien protegido por el Estado del nasciturus. El Estado tiene una obligación de mantenerte con vida y de protegerte. Y eso también aplica al nasciturus, digamos, al bebé nonato. Y entonces, en estas situaciones es más difícil cada país, por la misma experiencia histórica, por cuestiones Ajá. religiosas, morales, incluso políticas, va a dar resultados distintos a los derechos. Y eso es algo que afecta mucho a mi tesis, porque yo en mi tesis, una cosa es lo que diga la Corte Interamericana, como digamos, como este organismo que aglomera todas las experiencias latinoamericanas, y otra es la que el país dice, bueno, es que yo soy muy católico y yo no considero que darles, digamos, permitir el aborto sería conforme a mi sistema. Claro, sí, Claro, sí. entonces uno puede decir que a nivel nacional la respuesta es correcta, pero a nivel internacional no lo es. Pero claro, aquí la cuestión es que el país, al entrar al sistema internacional, tiene que acatar el sistema internacional, porque el derecho internacional, que es otra categoría más compleja, se refiere a que todos los estados son miembros igualitarios. Pero para ellos poder beneficiarse digamos, de la regulación internacional, tienen que acatar el derecho internacional. El Ajá. principio pacta sunt servanda. Entonces, ellos, digamos, si desconocen tratados, otros países pueden hacer lo mismo con ellos. Hay una reciprocidad, no, reciprocidad, Dios mío. Ajá. Tiene que ser recíproco el uso de las obligaciones y derechos entre los estados. Por eso mismo, digamos, aquí la dinámica es muy distinta que a nivel nacional. A nivel nacional, el Estado es el obligado, está vinculado a los derechos, y tú como ciudadano, dependiendo si tienes una norma reconocida constitucionalmente, exiges el cumplimiento de tal norma. Ok. Mientras que a nivel internacional, si el Estado ratificó el tratado, y por ejemplo en México, desde 2011 se incorporó la Convención Americana en la Constitución, ya hay esa pretensión jurídica de poder exigir que, oye, juez Ajá. mexicano, aplícame los criterios de la Corte Interamericana que me permiten que no penalices el aborto. Bueno, Ujú. esa despenalización. Claro que los tribunales internacionales, por ejemplo, en el caso europeo, con Irlanda del Norte, al final ofrecen deferencia, es decir, bueno, yo no puedo meterme tanto porque yo soy un tribunal internacional, yo no conozco completamente tu historia y tampoco Ujú. puedo decirte qué debes hacer. Los derechos con ese contenido moral que mencioné en un principio se prestan a interpretaciones muy amplias. Y entonces los tribunales tienen que ser muy, muy cuidadosos al establecer cuál es la interpretación correcta de tal derecho. Porque incluso cuando hay colisión de derechos,
esa colisión se resuelve al señalar cuál es la interpretación correcta de ese conflicto. Entonces, Ok. digamos, digamos que esa pregunta, esas varias preguntas, es toda esta serie de relaciones muy complejas. Sí, 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 creo que ahí la cuestión es señalar la complejidad de estas preguntas, ¿no? Sí. Sí, fundamentalmente quizá podemos refrendar ahorita cómo es que algo se vuelve bueno, primero sería bueno, si quieres, Ujú. establecer entre qué es un derecho humano y un derecho fundamental, como tú lo estás manejando, Sí. y qué se necesita en tu jerga, qué cosa se vuelve un derecho, eso es lo que me gustaría Ujú. saber. O sea, ¿qué es Ujú. factible convertirse derecho? O sea, de hecho, para mí sería una pregunta muy importante, o sea, ¿qué Ujú. se necesita para volverse un derecho humano o fundamental, ¿no? Como Ujú. tú quieras manejarlo, ¿no? Bueno, la primera, digamos, dentro de, digamos, de la teoría que yo manejo, no yo realmente de la que me incorpora mi profesor, que es alumno de este gran profesor Alexi, un derecho humano se refiere a aquellos derechos erga omnes, es decir, oponibles a todos los entes, personas, ya sean asociaciones, estados, individuos, pero que tienen efecto, porque los derechos tienen una estructura en la cual un portador tiene una pretensión de hacer o no hacer, o dejar de hacer, respecto de alguien, un destinatario. Un derecho fundamental es, yo como individuo, yo tengo un derecho a libertad de expresión, el cual si no se cumple, no hay satisfacción, yo exijo al Estado, que es el destinatario, a que lo haga cumplir. Los derechos humanos en este sentido son, digamos, todavía no adquieren el destinatario de ellos son todo el mundo. Es los estados, las personas, asociaciones, digamos, no hay un solo destinatario. Uno puede decir, bueno, y al final, como son erga omnes, todas las personas lo tienen también. Uno puede decir, bueno, eso es un efecto muy poderoso y sería muy útil, pero en la práctica se vuelve muy débil, porque como todavía no son normas morales, al no ser normas morales, no pueden, digamos, al ser normas morales, su cumplimiento depende en gran medida de que el destinatario quiera acatarlas o no. Digamos, mi profesor utiliza como ejemplo en el desierto. Yo estoy sediento y yo estoy en el desierto y no tengo agua. Y B me encuentra. Y B tiene la posibilidad de darme, digamos, agua para poder sobrevivir. Si es un derecho moral, un derecho humano, B no está obligado a cumplimentar, darme el agua, simplemente porque, bueno, no hay ninguna sanción, todo el mundo está obligado, si yo le quiero dar el agua es porque yo quiero, no porque tenga esa obligación. En cambio, si es un derecho fundamental, es cuando ese derecho moral se convierte ya en un enunciado normativo, jurídico, hacer una norma con validez jurídica. Allá hay un destinatario B, si no me entrega agua, si no me ayuda, hay un código penal que obliga, digamos, que lo castiga a que me tenga que en caso de que no me prestó ayuda, lo obliga, incluso puede ser un tipo de, claro, no es un homicidio doloso, bueno, ahí depende de las categorías, pero una responsabilidad que no lo habría con un derecho humano. Entonces, para resumir, un derecho humano es un derecho moral, Ajá. el cual por sí mismo es válido, digamos, aquí, pero carece de, como hablé antes, de una expedición normativa y de eficacia social. En cambio, un derecho fundamental es ese Ok. contenido moral, pero con estas dos características. Es expedido normativamente y tiene eficaz normalmente. ¿Cómo se logra esa eficacia? Con la coerción. El Estado no es que la gente simplemente porque está en la ley va a obedecerla. La gente va a obedecer la ley porque cuando les acate el Estado va a reprimirlos, va a coaccionarlos a cumplirla. Y esa es la diferencia más grande. Un derecho humano no existe esa coacción, no existe ese poder de coacción, porque esa coacción también requiere una legitimidad. Digamos, no es simplemente que una persona diga, bueno, yo te coaccioné el derecho y yo tengo legitimidad, sino en una democracia constitucional, quien tiene esa legitimidad, y el mayor, digamos, sobre todo porque es una democracia democrática, bueno, no, perdón, un Estado democrático es el legislador. Porque el legislador es aquel ente de los tres poderes, bueno, dependiendo si es un sistema parlamentario o presidencial,
que aglomera toda esa, que represente en mayor medida las corrientes políticas. Y entonces te pregunta, ¿cómo es posible que los derechos adquieran esa, digamos, que se vuelvan, puedan entrar a convertirse en normas jurídicas? Es a través del legislador. Por eso mismo es la importancia digamos, del sistema democrático, del discurso democrático y de todas las instituciones que permiten el buen funcionamiento del mismo. Por eso mismo, digamos, a nivel internacional, esta idea del elemento democrático sigue siendo una cuestión que incluso el derecho internacional tiene que tomar en cuenta. E incluso los tribunales internacionales, cuando ven que un país, por ejemplo, en un momento dado no permite el aborto, pero fue a través del legislador con varias discusiones, con una gran mayoría amplia en el Congreso, el tribunal tiene que otorgar deferencia a ciertas interpretaciones por esa misma idea. Entonces, ¿cómo puede llegar un derecho moral digamos, originado Ajá. en estos movimientos sociales? Tiene que pasar por el legislador. Pero legislar? ¿Por qué el legislador tendría que estar obligado a acatarlo? Porque hay otros derechos que permiten ese acceso al legislador. Ujú. Porque el legislador también está vinculado a los derechos. Y eso es una de las grandes diferencias con lo que pasó antes del periodo, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial. La concepción era que, y eso ya viene desde Rousseau, desde la Declaración, y hasta cierto punto de Estados Unidos, pero en Estados Unidos se fue por otro camino. Se fue más a un camino jurisdiccional, más que Ujú. legislativo. Ujú. Se consideró que el legislador, como es el que representa, digamos, representa la opinión de todo, del pueblo, no me gusta la palabra pueblo, pero de una nación, tampoco una nación, digamos, representa la opinión de la mayoría, es aquel que debería tener mayor legitimidad de poder emitir, regular los derechos y limitarlos. Digamos, para tú limitar un derecho también requiere legitimidad, y el Estado es aquel que tiene la legitimidad, pero para tener dicha legitimidad en una democracia que no sea autoritativa, digamos, que no es un dictador, solamente la mejor manera de adquirirles a través digamos, de la forma de gobierno democrática por ahora. Ok, sí es muy Y importante. eso te mete un elemento más, digamos, hay que tomar en cuenta ese elemento democrático, porque también ese elemento, a la larga, la democracia, que fue lo que se vio después, también es peligrosa para los derechos. Si la democracia tiene esta relación extraña con los derechos. La democracia permite un buen desarrollo de los derechos, pero la democracia no puede existir sin ellos. También los derechos tienen que limitar a los partidos políticos y a los entes del gobierno, porque también los derechos, la idea más básica es que son derechos del individuo, pero también son derechos de las minorías frente a estas mayorías. Y es Ok. por eso que, como sucedió en la época fascista, había unas mayorías poderosas que suprimían a las minorías. Entonces, acabando ya en la época posguerra, ¿qué se hizo? La ley fundamental alemana, ¿qué fue lo primero que se estableció? Ningún poder, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, están vinculados a todos los derechos de esta constitución. Y todo ese día, digamos, se empezó a impregnar en toda Europa. Claro, ya venía desde antes de la declaración, pero como comenté, la declaración, al ser una norma solamente no vinculatoria, y es ahí por ese elemento de coacción. Si una norma no es vinculante para el destinatario, es una norma que simplemente se vuelve declarativa y no tiene ninguna eficacia. Y es otro elemento que mencioné, la eficacia social de la norma. Digamos, son Ok. estos tres elementos. La validez normal, que permite darse contenido, la eficacia social, creo que se cumpla, pero se cumple a través de que el destinatario la hace cumplir a través de la coacción, y digamos, este elemento de expedición autoritativa o de vida, en la cual hay un proceso que también, a través del legislador, a través de la ley, da legitimidad y dice, este es el contenido del derecho y estos son sus límites. Ok. Oye, muy bien eso, o sea, me haces pensar muchas cosas y esto es interesante lo que dices del derecho fundamental, como que sea más coercitivo, lo cual me hace pensar que esto solo es una experiencia en estados fuertes democráticamente, ¿no? Porque, o sea, yo pensando que, por ejemplo, que cualquier grupo social quiera derechos, primero tendrían que resolver que el Estado sea lo suficientemente fuerte, porque, a ver, Arnulfo, ¿qué pensarías de estados, ¿no? Como los latinoamericanos, Uh -huh. que no tienen tanta, o sea, en el caso de Alemania, yo me acuerdo de un autor que se llama Alex Honneth hablaba bien
del derecho al reconocimiento, es un filósofo de la Escuela de Frankfurt. Entonces él decía que, bueno, en Alemania se puede hablar de reconocimiento al nivel que él quiere, por el simple hecho que es Alemania y que Europa ha llegado a los niveles de, digamos, de democratización, pongámoslo así, ¿no? Pero quizá en países como África, tú hablaste de los dictatoriales o no sé si decirlo, Latinoamérica no es que ahora sea dictatorial, sino que tiene muchas deficiencias democráticas o, o por lo que dicen las teorías neoliberales, porque finalmente podríamos decir que el neoliberalismo afecta a la democracia en el sentido de que, o bueno, hay la eterna pregunta si de los liberales, del minarquismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los liberales no les gusta la democracia porque hablaste de un problema ahí justo interesante, ¿no? ¿Cuándo empieza la cuestión del individuo y de los intereses sociales, ¿no? Yo creo que ahí hay un debate liberal, ¿no? Que incluso lo podemos ver hoy en día, de hasta dónde yo tengo que... Es que me imagino que un liberal, de hecho y derecho, le asustaría mucho lo del derecho fundamental. ¿Por qué? Porque hay una actuación del Estado y cualquier liberal, lockeano, lo que sea, dirá no, porque es finalmente cuál es el problema del derecho, ¿no? El derecho en Kant, finalmente Kant dirá, los derechos no sirven si yo no los reconozco, ¿verdad? Y el derecho en Hegel dirá, pues no me importa que no los reconozcas, los tienes que reconocer, porque si no, no vamos a avanzar, ¿no? Ahí hay una de aplicación del derecho muy, muy interesante, ¿no? Entonces me imagino, y para concretar la pregunta, me imagino que esto solo sirve en sociedades como la Alemania, que tienen un fuerte rango de democracia, pero la pregunta sería, ¿qué pasa en países como Latinoamérica? No sé si te has preguntado, donde la democracia no es muy estable o fuerte, ¿no? Porque tiene muchos factores externos que la minimizan, ¿no? No se podría dar una cuestión fundamental, ¿no? Se daría una, como dirías, el derecho humano parece más una invitación a que lo hagas. No tienes un Estado fuerte, pues no se puede hacer el derecho fundamental, ¿no? Pero bueno, finalmente la ley, por ejemplo, perdón por tocar el caso del aborto, el aborto intentaría que se vuelvan derecho, ¿no? Y que se ve en cierta posición moral, ¿no? Muy tal, para que se establezca como tal, ¿no? La cuestión de la efectividad siempre ha sido un problema, también en derecho, sobre todo en todas las teorías del derecho, si realmente puede ser considerado, digamos, un elemento que dé validez a una norma. Y para tu pregunta respecto a la diferencia entre Latinoamérica y Alemania, yo no puedo darte, no es una pregunta que yo pueda hablar sí o no, simplemente hay grados. Ok. Podemos decir que en México varios derechos no tienen, digamos, no hay un cumplimiento, digamos, no tienen esa satisfacción que pueden alcanzar en Alemania, pero hay otros que sí. Entonces no es una pregunta de sí o no, y como cada derecho es distinto, cada derecho, digamos, cada derecho exige al Estado destinatario una cuestión distinta, una experiencia de vida distinta, una situación de vida distinta, incluso una situación jurídica distinta. Y eso, digamos, no puedo decirte es que está mejor o peor. Claro, en Latinoamérica, digamos, la mayoría de los estados, deficiencia del Estado como tal, como organización, puede ser que no sea de la misma manera que es en Alemania, pero también puede ser que puede ser mejor que en Hungría o en otros países más de Europa del Este. Entonces yo no puedo decirte que ellos tampoco no tengan una democracia. Claro, cada país, por ejemplo, ahorita Polonia, con todos los problemas que tienen este, digamos, todos los problemas políticos que tienen con este gobierno, y también tienen que pensar, bueno, ¿cuál es la configuración jurídica de su sistema? Porque cada país puede incluso en la despenalización del aborto, puede haber distintas restricciones. Uno puede decir, bueno, se permite el aborto hasta 3 meses, otro dice no, 4, otro 6. Entonces uno puede decir, uno es mejor que otro. Claro, uno va a darle mayor peso a uno de los dos bienes en colisión. Digamos, en este caso la vía del nacituros, entre menor sea el rango para permitirlo, pero si entre mayor sea más libertad del integridad de la salud de la mujer. Entonces no es una cuestión de sí o no, es una cuestión de grados. Por eso el sistema internacional, la idea detrás del sistema internacional de derechos humanos, claro, no digo derechos fundamentales, sino simplemente para distinguirlo del derecho nacional, sigue siendo de su estructura de derechos fundamentales, los de la Convención Americana y el Convenio Europeo, y algunos pactos que sí tienen un nivel vinculatorio
respecto a los países, pero ahí el problema es que como no están dentro de una jurisdicción especializada, bueno, excepto los de la Corte Penal Internacional, que ese es otro tipo, eso ya es distinto, digamos. El derecho internacional tiene un problema que se llama la fragmentación, que hay muchos sistemas, los cuales cada uno de ellos tiene una pretensión de prioridad respecto a los demás. Y si cada uno dice lo mismo, se crea esta fragmentación, se vuelven espacios cerrados. Pero bueno, Sí, claro. a lo que iba a llegar, bueno, ¿a qué me refería? Yo no puedo decirte que en algunas cuestiones en Alemania sí, hay una mayor satisfacción de ciertos derechos, pero también en México hay otro reconocimiento, otros derechos que, por ejemplo, tan solamente, que es un ejemplo que es el clásico para que toda la gente no idealiza Alemania. Yo soy extranjero en Alemania, yo no tengo derecho ni de reunión, ni de asociación, reuniones, salir a la calle a manifestarme, yo no tengo derecho de asociación, yo no tengo derecho al trabajo, yo no tengo derecho, hay otros, de religión sí tengo. Digamos, otras garantías que uno en México sí las tiene. Y dice, bueno, ¿pero por qué? Porque en Alemania, como son normas jurídicas, las normas jurídicas también, como mencioné, una cosa es que el destinatario sea el Estado, pero también es quién es el portador. Y entonces los Estados también pueden, que a diferencia de los derechos humanos, que son derechos como derechos morales, que son para todo el mundo, los derechos fundamentales como normas jurídicas pueden establecer solamente tales personas tienen tal derecho. Y en Alemania los alemanes tienen todos los derechos que yo no tengo, son derechos de los alemanes. Claro, si yo salgo a manifestarme en la calle o de trabajo, no va a venir el policía a detenerme. ¿Por qué? Porque hay un derecho que se le llama como el derecho de recolector, que es, hay una libertad en general. Es el artículo segundo, párrafo primero, el cual permite que yo pueda, como todos los demás derechos son expresiones de tal libertad general. Entonces, mientras el legislador no crea una ley que no me permita el disfrute de tal derecho, yo puedo trabajar, yo puedo salir a manifestarme, y el legislador no lo va a hacer, porque también por cuestiones políticas no lo va a hacer, y además dentro de la Unión Europea y digamos la jurisdicción del Convenio Europeo no puede prohibirme no hacerlo, pero constitucionalmente no está. Pero claro, hay una diferencia. Yo como ciudadano, si a mí me despide, no me quieren dar un contrato, trabajo en algún lugar, mi pretensión va a ser más débil que la del alemán. El alemán tiene todas las herramientas creadas en la jurisprudencia, digamos, en la práctica de los tribunales del artículo, es el artículo 12, mientras que yo solamente tengo todas las herramientas del artículo segundo, que son más generales. Entonces tenemos el mismo derecho, no, tenemos, digamos, la misma libertad, pero nuestra pretensión del derecho son distintas. Claro, Entonces claro. también no puedo decirte que hay un sí y no, porque en algunos derechos tales México reconoce mayor protección. Por ejemplo, en Latinoamérica a nivel regional, la Corte Interamericana es mucho, protege, digamos, en mayor medida que la europea. Claro, la europea puede decirte, bueno, pues es que tiene a Alemania, tiene a Inglaterra, bueno, Inglaterra ya no, tiene a Francia y países que por general la acatan. Pero no, pues dices, bueno, pero no crees que tiene también a Rusia, a Georgia, también Turquía tiene varios problemas con el Tribunal Europeo. Digamos, tiene países que son del nivel de México y también cometen los mismos problemas que a nivel de México. Entonces, no, cada país va a tener una protección distinta, incluso cada región. Entonces, no puedo decirte, no hay una respuesta para tal situación. Claro, Sí, yo claro. puedo decir que en Alemania hay una posibilidad, es más probable que yo, en el caso de una lesión a un derecho mío, es más probable que yo tenga la protección que en México. Pero puede ser que no, porque cada país establece restricciones distintas. En aborto puede ser el mismo caso. Irlanda puede darte literalmente 2 semanas, si es que te permite abortar del todo, pero Alemania te puede dar 3 meses. Sí, Entonces yo no, claro. y al final cada uno de ellos puede hay ese problema de la democracia, porque uno puede decir, bueno, la mayoría favorece que no haya aborto. Pero claro, pero los derechos, y esa es la cuestión, y esa es una discusión que es enorme. Si los derechos, la colisión entre derechos individuales, el individuo, bueno, derechos del individuo Ujú, frente a los derechos colectivos. ujú. Y es una discusión que por lo general, dependiendo del punto de vista, si tienes una versión, digamos, más individualista o holista, le das una prioridad respecto uno al otro. Por lo general se le da más al individuo, porque el individuo, digamos, es el núcleo de todo, digamos, es el portador mínimo y el cual, digamos, todos los derechos tienen como idea, y esa es la idea detrás de todos los derechos, limitar el poder.
todos los derechos, por eso es justamente esa idea de coacción. La coacción es la posibilidad de limitar un poder, ya sea el Estado, ya sean particulares, porque también hay un efecto que se llama el Drittwirkung, que se llama efecto de partes terceras o efecto a terceros, que se refiere a esas situaciones donde los derechos, en teoría, bueno, en la práctica, incluso constitucionalmente, tiene como destinatario al Estado, no a los individuos. Pero puede haber situaciones en las cuales hay individuos que en la relación entre el individuo, digamos, la relación entre el individuo y el Estado se considera una relación vertical. El Estado está sobre el individuo porque lo coacciona, y el individuo, claro, el Estado se vuelve el destinatario y el garante de los derechos. Pero ¿qué sucede en la Drittwirkung? Tienes el Estado en la punta y los particulares que están en colisión, dos derechos de dos particulares, y se forma un triángulo. Y ese triángulo es, digamos, esta relación de terceros. Uno puede decir, bueno, los derechos también aplican a los particulares, pero no es lo mismo porque el Estado al momento de que la norma lo limita, el Estado puede decir, bueno, yo limité tu derecho porque para justificar otro, yo te permito menos tiempo para que puedas abortar porque protejo la vida del nasciturus. Claro, el problema del aborto es que el aborto, creo que, sinceramente, en el aborto no hay respuesta correcta. En el aborto es muy difícil porque son dos bienes de un peso enorme, que son la vida, los dos, digamos, de estos dos portadores. Digamos, cualquier respuesta no es correcta. Yo en este sentido tiene que ser una respuesta más pragmática. Hay otros derechos que es más sencillo encontrar una respuesta. Por ejemplo, libertad a la privacidad o la libertad a la libertad de expresión. Digamos, un periódico no puede publicar, digamos, tal persona lo detuvieron porque no pagó una multa en la calle y bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿A quién le importa? O por ejemplo, las personas de la opinión pública. ¿A nosotros de qué nos sirve saber de qué champú utiliza cierto personaje en la vida pública o si está tomando un medicamento que puede ser algo muy personalísimo? Digamos, en esas situaciones es más sencillo porque dependiendo de la situación, del derecho, del ámbito de privacidad del cual la información que se está publicando, es probable encontrar una mejor solución. Pero en aborto no. Aborto es un tema que, por más discutido que haya sido, no es factible. Ninguna solución va a dejar a todos contentos. Entonces, en este caso, tiene que tomarse en cuenta el sistema. Claro, uno que puede hacer, meter presión al sistema democrático. Pero ¿qué sucede cuando el sistema democrático o es ficticio digamos, o está acaparado o capturado por otro poder? En este caso, esa es la idea detrás del derecho internacional. Porque justamente esta es una de las cuestiones que sucedió, digamos, en Nuremberg. ¿Qué pasaba? Que todos los criminales decían, bueno, yo cumplí la ley. Yo no hice nada malo, yo no cometí un delito. La ley alemana me facultaba y me obligaba a cumplir. Entonces decía, bueno, ¿y quién es el culpable? El legislador. Bueno, el legislador pues, ya está muerto. Entonces, digamos, ahí es por donde entra este elemento moral. El derecho no puede ser totalmente injusto. Cuando el derecho se vuelve totalmente injusto, que es la fórmula Radbruch, de Gustav Radbruch, que también aquí dio clase en Heidelberg, cuando el derecho se vuelve extremadamente injusto, no puede ser, ya pierde validez jurídica. Y eso es por eso que ese elemento de moral que decían, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con estos tres criterios de expedición de vida y eficacia social? Entra ahí en casos excepcionales cuando el derecho se vuelve totalmente injusto, porque puedes tener que el 90% de los, digamos, de la Cámara Parlamentaria cree una ley que diga, no, en Alemania, todos los alemanes, vamos a crear una ley que permita la pureza racial. Que eso en esta norma el legislador le emitió, hay una coacción del Estado, va a acabar con todas las minorías raciales que no son puras, pero es injusta, es extremadamente injusta. Entonces, aunque se hayan cumplido los otros criterios, pierde validez. Okay. Y por eso que ese elemento de moral, claro, no todo lo que uno considere moral va a acabar con la validez del derecho, simplemente es como un freno de mano para esas situaciones donde el sistema se está descarrilando y diga, bueno, esto va a acabar mal. Y digamos, no sé si respondí tu pregunta, pero es que no creo que pueda encontrar la respuesta. No, es que no, yo también soy de la idea, no hay respuesta, ¿no? Lo interesante es se vuelven derechos, ¿no? De hecho, esto nos llevaría a la siguiente discusión o respuesta. Creo que estamos generando discusiones, no respuestas, ¿no? En ese sentido, y qué bueno que tocas lo de Nuremberg, porque a eso iría.
¿no? Quizá hablar un poquito más de cómo, es que el problema es cómo se sabe que es injusto, Arnulfo. A ver, hay dos cosas también parece Sí, que esto del derecho fundamental y derecho humano también obviamente tiene una consecuencia histórica notable que es Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es la experiencia con los nazis, ¿no? Pero parece ser, por lo que dices, que el derecho, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí tú me dirás, creo que ya lo dijiste, ¿no? Se vuelve una especie de conflicto, o si te entendí bien, entre, entre el individuo y una colectividad, porque creo que lo que me acabas de hacer ver es que después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos se enfocan a las minorías y el problema de las minorías o las colectividades se vuelve el asunto. Porque a mí lo que me suena esto del derecho fundamental es que tiene cierta obligación el individuo de atender a una colectividad o a un otro, ¿no? Parece que eso es producto de la experiencia de la Segunda Guerra. O sea, finalmente es, o sea, el problema de qué hacemos con minorías, qué hacemos con colectividades sensibles, porque después de la Segunda Guerra Mundial, y es lo que voy a ver en mi curso, pues es la época de los derechos, de todos lugares del mundo piden derechos, las minorías, las colectividades, el Mayo francés, la lucha de los derechos civiles, la lucha feminista, incluso la lucha LGTB, parece que es un crisol de pedir derechos, ¿no? Entonces parece ser que, tú me das la razón, hay una especie de cuestión del derecho internacional o el derecho general, y lo dirás desde Alemania, desde luego, de atender a estas minorías o estas colectividades, ¿no? ¿Cómo lo verías tú? bueno, es que esa es muy buena pregunta. Aquí, digamos, manejamos hasta cierto punto dos discursos paralelos. Dos situaciones paralelas. Una, lo que fue el sistema internacional y otra, lo que es a nivel nacional. Pero comencemos con el nivel nacional. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue más como una declaración, digamos, como una norma jurídica tenía efectos nulos. Simplemente, tú no, esta idea de la asamblea y esta idea de la supremacía de decisiones de la asamblea, digamos, ¿qué sucede ahí? Si tú la limitas por los derechos, ya no es tan suprema. Entonces, digamos, una cosa es que estuvieran reconocidos que todos los individuos tuvieran derechos, en tanto no estuvieran en contra de lo que diga la asamblea. Y entonces ahí viene el problema, que al final, por eso justamente la versión moderna del derecho fundamental tiene sentido. Dices, bueno, pero ¿por qué esa necesidad de vincular al destinatario, al Estado? Porque si no lo vinculas, se vuelven totalmente inútiles. ¿Qué pasa? Ahí está bien bonita la declaración, como herramienta política es muy buena, como una herramienta para legitimidad perfecta. Y también es un primer paso. El primer paso para que tú tengas derechos es que sean reconocidos. Eso también viene muy a colación con tu pregunta anterior. El primer paso para que estas demandas sociales puedan llegar a ser exigibles es primero que sean reconocidas, que son un derecho, y a partir de ese derecho después se vuelvan normas jurídicas que vinculen. El problema de declaración de los francesa es que era una declaración política, porque no tenía sentido el sistema. Tú no podías limitar a la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea representaba a la colectividad, representaba la voz del pueblo. No, si, ¿Cómo va a ser el pueblo detenido por un individuo? Por un individuo que le va a decir, oye, tú no puedes limitarme, no puedes tirar mi casa porque estoy en tu carretera. ¿Por qué si es la voz de todos? Tú tenías que también que acatar, tú votaste por ellos, ¿no? Entonces, todo ese problema ahí se iba cuajando. Se iba cuajando, digamos, ahí desde la declaración francesa, claro, los americanos, por el sistema, más por el sistema del common law, sí era posible, digamos, anular decisiones estatales, bueno, del Estado, ya sea a nivel local o federal. Claro, ahí dependía también, ahí no es un problema de competencias, pero era factible tú en un tribunal exigir, digamos, el incumplimiento o digamos, la violación, una violación de un derecho. Digamos, y que la autoridad tomaríamos, había un control constitucional, que hace como se le conoce legalmente, respecto a las normas emitidas por el legislador. En Europa no. En Europa, claro, todo el mundo intentó copiar la declaración, hubo varias constituciones, por ejemplo, aquí en Alemania, que es el caso que conozco más completamente, se incorporaban catálogos. Pero si esos catálogos no tienen esa eficacia jurídica, simplemente se vuelven meros buenos deseos. En la universidad,
En la constitución de Paul Kirchhoff Fassung, bueno, la constitución de la Iglesia de San Pablo de Frankfurt, del 42, 46, no me acuerdo, ahí había un catálogo, pero también no te decía, bueno, ¿y quién lo va a cumplir? Y no te decía, bueno, ¿son derechos o no son derechos? O simplemente son como declaratorios de que, bueno, nosotros vamos a cumplir. Como esa constitución no cuajó, porque Alemania, después de la paz de Westfalia, que eso también será con el otro, digamos, con esta línea paralela que después manejaré, Alemania está dividida en reinos, y cada reino era autónomo, era soberano. Entonces cada reino tenía una diferente, digamos, tenía un sistema de ordenamiento jurídico y reconocía distintos derechos, claro, en papel. Y eso se logró más o menos ya con Bismarck, que se logró unificar Alemania, y después ya entró en la Constitución de Weimar. ¿Por qué hago todo esto? Porque tiene una importancia. En Weimar, ya que es una constitución, digamos, 2 años después de la nuestra, de la 17, había un catálogo de derechos fundamentales, pero no decían a quién vinculaban. Justamente hace rato, para preparar la clase, estaba leyendo las discusiones. Nadie sabía qué función tenían y solamente tenían una función para anular leyes anteriores a la Constitución de Weimar, pero no pueden limitar al legislador. El único límite al legislador era que el legislador, en materia de cuestiones formales, solamente podía limitar un derecho si alcanzaba, si era el legislador del Bundestag, del Parlamento Federal, no el de los parlamentos locales. Y simplemente era la única restricción. Los derechos también pues, eran un poco feo de chocolate. Y a veces se consideraban que eran medidas programáticas, digamos, el Estado no estaba obligado a cumplirlos y simplemente esos derechos ya estaban, se observaban o su eficacia estaba a través de la ley. Que el legislador ya te dice, tú puedes trabajar y tú no, ya, ahí estaba el derecho, la persona que el legislador decía que podía trabajar y lo negaban, ese es ilegal. Entonces ahí, más que un control de constitucionalidad, era un control de legalidad, es decir, el legislador era quien configuraba los derechos, y todavía lo sigue haciendo, pero él no estaba vinculado por los mismos, él simplemente te decía quién tenía tales derechos. Ya cuando esa dinámica parte del principio de Estado de Derecho, digamos, ahí entra esta idea de que el Estado solamente puede hacer lo que el derecho le permite. Ya cuando cae la Constitución de Weimar y entra el régimen nazi, pues simplemente no cambiaron, pues no cambiaron para nada la idea. Digamos, el Estado solamente puede hacer lo que la ley le permitía porque también el derecho da legitimidad. Simplemente anularon todo el catálogo de derechos. Pues la gente dice, bueno, si no sirven, y al final es el legislador quien determina mis libertades, da igual que estén o no. Sin embargo, aquí hubo un cambio, y aquí este cambio es muy importante porque también justamente entra con lo que tú me habías comentado entre el individuo y la sociedad. ¿Qué pasó? Los derechos de esta concepción liberal, no concepción liberal económica, sino más relativa a los derechos, de que el individuo es el centro, es el portador, digamos, emblemático, paradigmático, ya no es el individuo, es el pueblo, es das Volk. Das Volk es, digamos, todos los derechos que tiene el individuo derivan del pueblo. Entonces el individuo por sí mismo no puede hacer exigible lo que el pueblo no le ha dado. Entonces, ese pequeño cambio es un cambio brutal, es un cambio monstruoso, porque incluso, claro, con el legislador antes nadie lo tenía, pero bueno, el legislador al configurar los derechos decía, bueno, tú tienes tal derecho porque la ley te lo permite y tú no, y podía ser exigible en los tribunales, en las jurisdicciones ordinarias. Pero en este caso ya no, la legitimidad no es porque tú como portador tengas el derecho, tú tienes un derecho como portador porque el pueblo así te lo ha dado. Entonces ahí ese giro permitió una serie de atrocidades. Yo antes me saltaba mucho el derecho de la época del nacionalsocialismo, porque decía, bueno, no hay derechos. Pero alguien me dijo, tú no puedes entender la ley fundamental alemana, la constitución moderna alemana, si no lees esa época. Y ya me puse a leer, sobre todo el derecho administrativo, el derecho de judíos, brutalidades, digamos, expropiaciones sin ninguna indemnización, que justamente fue en esa noche de los cristales rotos, justamente fue una expropiación gigante. Hubo un derecho especializado en minorías para acabarlas, no para acabarlas, para quitarles derechos, simplemente porque no eran del pueblo, eran agentes alienígenas al pueblo. Y ahí es que este pequeño cambio discursivo justificó toda esta serie de cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando acaba la Segunda Guerra Mundial? Pues no, hay que volver al individuo, porque el pueblo es peligroso, el pueblo puede justificar cualquier tontería. Y entonces, aquí paramos a nivel nacional, vámonos con el internacional. Después de la paz de Westfalia, como mencioné, cada Alemania está dividida.
Pero ¿qué implica la paz de Westfalia? Cada estado era soberano. Entra de soberanidad, de la soberanía, Dios mío, de la soberanía. Un ente soberano, cuando sus decisiones solamente obedece, acata sus propias decisiones y tiene control sobre un territorio. Y ese día fue la base del derecho internacional. Uno, como país soberano, puede realizar un contrato con otro país, un pacto, como entes soberanos que dicen, bueno, somos iguales, como tú y yo hacemos un contrato de compraventa, somos iguales, somos particulares iguales. Esa es la idea que está detrás del derecho internacional. Entonces, ¿qué sucede en la época digamos, del fascismo? Pues cada país puede decir, bueno, este es un asunto nacional que a ustedes no les importa, si yo los estoy matando, es mi problema, es mi sistema jurídico y yo estoy actuando legalmente. No había toda esa sociedad de las naciones, todos esos intentos de crear un control al Estado post-westfaliano fueron inútiles. Entonces, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y está este argumento que los nazis decían, bueno, pues yo actué legalmente. El legislador configuró que yo podía expropiarles, yo podía mandarlos a campos de reeducación, bueno, de concentración. Yo actué, yo no hice nada malo, digamos, yo acaté la ley. Y la ley, los derechos están configurados a través de la ley, y yo la acaté, por el principio de Estado de Derecho. Entonces, aquí viene, ¿qué sucede? El derecho internacional no puede partir ya de esta idea de soberanía, sino que parte de otra idea distinta. Si estamos dentro de la comunidad internacional, si tú quieres verte beneficiado de las reglas de derecho internacional de tratados, tienes que acatar, tienes que tener un contenido moral. Y claro, fue el primer intento, fue digamos, el draft, el bosquejo de la declaración, que después afectó y creó otras, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana. Y estas convenciones se volvieron como, claro, al final sigue siendo la idea de que el Estado es soberano, pero el Estado soberano, si quiere seguir dentro de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, tiene que acatar ciertas medidas morales o derechos, en este caso. Y claro, antes eran más morales porque la declaración pues, no tenía ninguna vinculatoriedad. Pero ya después, cuando el Convenio Europeo y la Convención Americana empezaron a crear una jurisdicción contenciosa, es decir, una jurisdicción que puede emitir sentencias. Por eso justamente esta posibilidad de justiciabilidad a través de los tribunales es el elemento esencial de los derechos. La declaración simplemente como un discurso moral ahí sigue, pero ese discurso moral influye a la creación de ya una institución jurídica que emita sentencias y que reciba casos de personas que tengan tal derecho. Y es por eso mismo que ya a partir de esa de la segunda mitad del siglo XX, claro, ¿quiénes fueron más afectados? Las minorías. ¿Por quién? Por el legislador que era poderoso. Entonces, ¿qué pasó en Alemania? En el artículo primero, párrafo tercero, señala que la dignidad humana está sobre todo el sistema alemán, y en el artículo 20, y vincula todos los derechos de la Constitución alemana, vinculan a todos los poderes del Estado, a todos, y los menciona el legislador, ejecutivo y judicial. Y en cambio, ¿qué sucede también en el Convenio Europeo? Que también la gente que estuvo en la ley fundamental, muchos digamos, de los que estuvieron en el draft, en el bosquejo, también participaban en el Convenio Europeo. Meten eso, todos los Estados miembros del Convenio Europeo, todos los organismos, todas las dependencias, están vinculados por el contenido de estos derechos. ¿Qué sucede aquí? Se crea un destinatario y entonces vuelve otra vez el discurso del pueblo, vuelve otra vez al individuo. Pero otra vez no simplemente como una declaratoria, sino con la construcción de un sistema jurisdiccional y con la posibilidad de acceder a él a través de una pretensión jurídica. Esas normas se les dio esa coacción, esos derechos morales se les creó una norma jurídica que a través de una eficacia, digamos, jurisdiccional. Ok, muy bien, Arnulfo. Pues bueno, esto está muy interesante, pero pues sí hay que cumplir los tiempos. Sí, no hay problema. Sí, es que es enorme. Creo que agarramos carrera al final. Sí. Me dan ganas de seguir hablando porque sí, o sea, ahí lo que diría es, porque llegamos a Segunda Guerra y a mí todavía, quizás lo podamos hacer después. Sí. ¿Qué pasa? Porque finalmente está muy interesante esto que me dice, o sea, para acabar, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, que además yo voy a poner esto en la cuestión de cuando veamos totalitarismos, ¿no? Totalmente, que es la próxima unidad. Y es interesante, acaba la Segunda Guerra y pues, solo un soso diría que el mundo no cambia, ¿no? Todo el mundo cambia porque el mundo se divide en dos, en Estados Unidos y hashtag Team Norteamérica, hashtag Team Unión Soviética, no hay de otro, no hay ningún rincón del planeta que no
que no tuviera efectos de la Guerra Fría, pues, la verdad, ¿no? Bueno, si el imperialismo vinculó al mundo, la posguerra vinculó a todos políticamente, ¿no? De cierta forma, ¿no? Entonces, creo nos quedamos aquí. Me llama mucho la atención esto que dices del regreso al individuo. Habrá que ver si las presiones de la Guerra Fría no seguían legislando, y no sé, me imagino que en el caso de Alemania, pues tienes dos Alemanias, ¿no? Sí, sí. La occidental, no sé si te estás refiriendo a la Alemania occidental, a la federal. Sí, la República Democrática, la DDR. Sí. Sí, me imagino que había dos constituciones, dos prolas de derechos, Sí. pues, ¿qué habrá pasado en la RDA si seguías legislando así como dices, ¿no? Eso creo que lo veremos, pero no sé si ya nos queda 3 minutos, 2, si quieras concluir algo y ya para terminar. Es que es un tema enorme, digamos. Al final, el reconocimiento de los derechos, digamos, el desarrollo de los derechos, uno puede decir, bueno, es que estamos muy mal a comparación de antes, pero tampoco no creo que sea el caso. Entonces, solamente el simple hecho que uno conciba que alguien tiene derechos ya representa un cambio. Antes eso no era una discusión, tú no tenías derechos. ¿Por qué la gente debería tener derechos? ¿Por qué tenemos que ser iguales? Yo creo que, claro, hay retos y los derechos, por ese contenido moral, digamos, ese contenido moral no es algo que sea independiente de la sociedad. Yo creo que al final cada sociedad va, dependiendo de la situación y la experiencia que tengan, van a darle más importancia a ciertos bienes o ciertos derechos o libertades muy distintos a que otras personas, otros países. Pero yo creo que al final la idea que está detrás es que hay derechos, de que tienen derechos y pueden también interpretar de manera distinta de los derechos. Pero simplemente el hecho de que ya digan, tenemos derechos, ya representa un cambio. Claro, ya la pregunta, bueno, tengo los derechos, ¿cómo los hago efectivos? Esa ya es otro problema, otro nivel de complejidad. Y cada vez digamos, simplemente los reconoces, puedes cumplirlos y la pregunta, ¿se cumplen? Ya son distintas, digamos, etapas de desarrollo de los derechos. Pero yo creo que todavía, por más críticas que tengamos y todos los problemas de Latinoamérica, yo no quiero ser tan pesimista, pero también no quiero decir que estamos muy bien, no lo estamos. Pero podemos estar mejor, sí lo podríamos estar. Eso es lo único que puedo decir. Muy bien, Arnulfo. Pues te agradezco mucho la plática, ilumina mucho, espero, con la cuestión de derechos, o sea, me hago que es complicado, ¿no? Para alguien que no conoce los términos, lo que es vinculación y todo esto, pero bueno, nos da a pensar en qué se fundamentan, ¿no? Por algo es fundamental. Muy interesante la cuestión que discutimos, histórica, y pues bueno, te agradezco y pues a ver si armamos uno para hablar del derecho después de la Segunda Guerra, ¿no? Ya lo hicimos, pero sí. más enfocado a esto que hemos descubierto, que es la relación del individuo con la colectividad, ¿no? Y eso importa mucho y creo que es el tema de hoy, finalmente. Bueno, pues hasta luego, Arnulfo, te agradezco de nuevo. Sí, sí. Estamos en contacto. Claro. Bueno, Vale. muchas gracias.